Hola familia, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué rico es poder vernos una vez más hoy martes 6 de la tarde en punto, segundo martes de diciembre, con esos aromas a la Navidad, como decíamos la semana anterior, llenos de luces que nos recuerdan ese emotivo momento que vamos a celebrar este mes, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Felices ya de poder comernos aquel tamalito, visitar a la familia, los chicos ya en vacaciones, y todos esos momentos lindos para compartir en familia, pero sobre todo sacar el tiempito para recordar la palabra del Señor, para recordar por qué estamos celebrando la Navidad y sobre todo escudriñar un poquito más sobre el tema del fin de semana que hoy lo vamos a hablar aquí en nuestro estudio. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Yadir Rodríguez en el área de producción. Mi nombre Carolina Castillo, servidora de ustedes como siempre, y hoy tengo a Fabio Quiroz como invitado, así que Fabio, siempre es un honor enorme tenerte acá, siempre es una alegría. A mí me encanta cuando vienes porque puedo sacarte un montón el jugo con las preguntas que te hago, así que bienvenido, gracias por sacar el ratito para compartir aquí con nosotros. Gracias Carolina y Yadir y a toda la gente de la familia de Vida Abundante, ¿verdad? Sí. Como siempre, seguro se nos va a ir rápido este Ay, ratito que sí. tenemos porque a veces hay varias cosas que se pueden decir, pero celebro la oportunidad que nos da Dios de estar aquí Ujú. compartiendo nuevamente. Así es, Fabio, y es que el fin de semana teníamos el tema de Yo soy la verdad. Y escuché como 3 veces la prédica, ¿verdad? Todavía hoy en la mañana volví a escucharla un poquito más para profundizar y siento que es un tema que da para mucho. O sea, aparte de lo que vos predicaste el fin de semana, yo creo que todos en casita pudieron haber dicho, bueno, de aquí podría incluso hasta pensar en estas y estas y estas opciones para mi vida, qué estoy haciendo. Y vieras que siento que es un tema también que nos permite como enfrentar el fin de año. O sea, ¿en dónde estoy? ¿Me estoy agarrando de la verdad de Cristo? ¿Cómo fue mi año? ¿Cómo lo estoy terminando? ¿Cómo voy a enfrentar este 2024? ¿Cómo me siento? Hablabas de la soledad, entonces pensaba en aquellas personas que tal vez la Navidad es mucho fiesta, mucho. Pero ¿y qué pasa con las personas que, de verdad, en esta época se sienten solos y que es una soledad como la que vos decías, rodeados de personas, pero que su corazoncito no está lleno del Espíritu Santo, que hay vacíos, que hay temores, que hay dolor, que hay tristeza? Entonces creo que es un tema que hoy definitivamente nos reta a conversarlo y a desmenuzarlo un poquitito más. Y quiero darle la bienvenida a toda la gente que se está conectando con nosotros en casita. Alista el agua dulce, si tiene tamalito caliente, se lo de una vez. Y vamos a empezar con una pregunta que quiero hacerle al público, que precisamente es, ¿qué cree usted que quiere decir Dios cuando Él dice, yo soy la verdad? ¿Qué frase más fuerte? Fabio, empecemos por ahí. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice, yo soy la verdad? Gracias, Caro. Bueno, si están preparando agua dulce y tamalitos, Qué que nos digan rico. dónde están. O que vengan, ¿verdad? Sí, también. Dios plantea que o se propone a sí mismo en términos absolutos. Ujú. Pero en primer lugar, no como una declaración eh, afirmativa o como una idea o como un concepto, sino en primer lugar como una persona. Por eso Jesús dice, yo no solo dice yo hablo la verdad, sino yo soy la Yo verdad. soy. Ujú. Eso quiere decir que en Jesús, que es quien revela a Dios, al Padre, se concentran todas las características, los aspectos de la verdad, Ujú. en todo sentido, tanto en sentido moral, o sea, lo correcto delante de Dios está encarnado en Jesús, Ujú. en sentido proposicional, por decirlo así, ¿verdad? Las afirmaciones correctas acerca de Dios se concentran en Jesús e inclusive en términos de lo que es verdadero, de lo que se dice, de lo que se propone, de lo que se modela, Sí. es en Jesús. La gran dificultad de la que nos saca Jesús es que la verdad es un concepto abstracto. Ujú. ¿Verdad? No se puede tocar, o sea, yo no te puedo vender 1 kilo de verdad o 1 litro de Correcto. verdad, o usted Claro. me dice, tome, le regalo un poco de verdad. Bueno,
en Jesús se hace tangible. Lo que quiere decir la Escritura, o Jesús cuando dice yo soy la verdad, es que escuchen lo que yo digo, vean lo que yo hago, miren cómo yo reacciono, observen cómo yo me comporto, y todos estos elementos en conjunto es la verdad. Correcto. Fabio, usted hablaba de unas características específicas sobre esta verdad que representa nuestro Señor. Decías, santifica, se testifica, se conoce y libera. Ujú. ¿Qué significan estos conceptos aplicados a nuestra vida diaria como cristianos? Bueno, por ejemplo, el concepto de santificar en función de la verdad implica que Dios nos da una, eh, una luz acerca de qué es lo correcto delante de Dios. En medio de una sociedad, también como hablamos el fin de semana, tan relativista, yo digo que es relativista a conveniencia, ¿verdad? De hecho, Sí, planteaba que relativiza lo absoluto y absolutiza lo sí, relativo, ¿verdad? claro. Pero, por ejemplo, el concepto de santificar es básicamente indicarnos desde el punto de vista de Dios qué es correcto y qué no es correcto. Quita, en algún sentido, la subjetividad que la sociedad quiere ponerle al asunto, ¿verdad? Porque el mensaje de la sociedad es, si usted se siente bien, si usted se siente feliz, comillas, si usted cree que está bien, Exacto, hágalo. hágalo. Pero entonces, qué difícil es establecer lo correcto cuando depende de la percepción de cada uno. Si habemos Claro. 8.000 millones de personas en este planeta, habrían 8.000 millones de opiniones de qué es correcto y qué no Por es supuesto, correcto. por Bueno, supuesto. el hecho de que la verdad nos santifica delimita el asunto a lo que Dios dice que es correcto. Esta misma verdad se testifica, o sea, se comparte con otras personas, se conoce porque tiene la posibilidad de ser sometida a un conocimiento objetivo, ¿verdad? Sí, Dios no es imperceptible o inalcanzable, sino que más bien la Escritura dice que Dios se revela a los humildes. Eso quiere decir que todos aquellos, y nos incluimos porque es una aspiración que todos sí. debemos tener, que buscamos a Dios de todo nuestro corazón, tenemos la posibilidad de encontrarle y de conocerle personalmente como Él es. Uno de los temas que tocaste y que profundizaste el fin de semana era de la libertad que Dios da y del poder que da el vivir en el Señor, ¿verdad? El vivir esa verdad de Él, pero vivirla de verdad. Este, con respecto a las ideologías y todo lo que a lo que nos toca enfrentarnos día a día cuando salimos de nuestra casa. O sea, todos los días nos enfrentamos, bueno, no necesitamos ni salir. Aquí hay un montón de cosas que vemos, que leemos, este, que nos alejan de esa verdad. Y quería preguntarte si crees que esa es una de las dificultades, barreras, piedras de tropiezo más fuertes con la que como cristianos, incluso como sociedad en este momento nos estamos enfrentando. ¿Crees que así que esto de las ideologías eh, eh, tan fuertes que hay en ese momento es uno de los temas más fuertes que estamos enfrentando como sociedad, como cristianos? Desde mi punto de vista, sí, porque estas ideologías, como las que se mencionaron el fin de semana, están enmarcadas en ciertos paradigmas, ¿verdad? Un paradigma, por ejemplo, dominante, ¿verdad? Ser cristiano o ser creyentes o tener una fe es de personas ignorantes, ¿verdad? El no tenerla es de personas inteligentes. Entonces, por ejemplo, bajo ese paradigma, ¿verdad? Se inhibe la posibilidad de evaluar críticamente lo que la sociedad propone y lo que la iglesia propone. Porque bajo un paradigma de ese tipo, en automático lo que un creyente proponga o lo que una iglesia proponga cae en una categorización ya. Sí. Ignorancia, torpeza, no vale la pena ser considerado. Y por el otro lado sucede lo mismo, ¿verdad? Lo que se proponga desde fuera de la iglesia, desde la sociedad y principalmente desde, comillas, autoridades sociales, pueden ser académicas, pueden ser influencers, pueden ser personas con algún grado de prestigio social,
¿verdad?, cae por defecto bajo ese paradigma en lo verdadero y lo correcto. Sí. Y eso no es así, no es así, porque sería falaz creer que por simple hecho de ser propuesto desde la iglesia o desde la fe, ya es falso o es incorrecto. Y por el simple hecho de ser propuesto desde la academia, ya está correcto, sino que independientemente, más bien no independientemente, aparte de quién lo proponga, hay que evaluar la propuesta en términos más objetivos. Y debe, y el creyente debe tomarse la responsabilidad y la obligación, ¿verdad?, de no caer en esa trampa de polarizar las ¿cómo se llama?, las propuestas de la iglesia y de la sociedad bajo el paradigma que nos ofrece el mundo. Fabio, quiero darle la bienvenida a las personas que se están conectando con nosotros en este momento, agradecerles como siempre su sintonía, contarles que hoy Fabio Quiroz nos está acompañando aquí en el estudio, lo cual nos alegra un montón. Si usted tiene saluditos, alguna pregunta que usted quiera hacerle a Fabio, aproveche para sacarle el jugo porque él tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho estudio y es el momento para que usted nos mande sus consultitas. Hoy estamos hablando sobre el tema del fin de semana que fue Yo Soy la Verdad. Y tenemos una pregunta importante. ¿Qué cree usted que quiere decir Dios cuando dice yo soy la verdad? Ya sabe, 8550-7979 es nuestro número de WhatsApp que está a la orden de ustedes y también el muro de Facebook donde también nos puede mandar sus mensajitos. Todo es relativo. Esa es la frasecita de moda. No, todo es relativo, carito. Todo depende. Dicen por ahí, a según como se mire. Esa frase se está comiendo a nuestra sociedad, Fabio. ¿Cómo podemos debatir con alguien que nos ponga a dudar sobre Dios diciendo que todo es relativo? Por ejemplo, hablamos de la celebración navideña, que vos decías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para debatir con alguien manteniendo nuestra postura de respeto y amor hacia los demás, pero tampoco sin dejarnos, ¿verdad?, abatir por ideologías o por cosas que los demás nos quieran imponer? ¿Y cómo defendemos nosotros como cristianos nuestra fe en este caso? Cada vez que nos digan, es que eso es relativo, ¿cómo hacemos como cristianos para decir, no es relativo? Interesante pregunta, ¿verdad? Lo primero que yo podría señalar es que uno no puede debatir o defender la fe desde el vacío, ¿verdad? Sino que tiene que ocuparse con algún grado de intencionalidad en poder prepararse, principalmente conociendo la fe, no cayendo en se le llama técnicamente un fideísmo, que es una fe ciega, ¿verdad?, que creo de manera a ojos cerrados, ¿verdad? La Biblia y Dios no necesariamente demanda ese tipo de fe, ¿verdad? La Biblia demanda fe en hechos, ¿verdad? No en la nada. Por ejemplo, en el primer discurso de Pedro, allá en el libro de los Hechos, Pedro dice, nosotros venimos a predicar de este Jesucristo que ustedes mataron, el cual ustedes vieron. Somos testigos y ustedes también son testigos de esto. Entonces Pedro está diciendo, mire, no estamos viniendo a pedir que crean en algo que no existe, que es lejano, que no es concreto, sino que lo señala. Me llama la atención, iba a decir me hace gracia, pero quizás más me llama la atención, por ejemplo, el acto de refutar una propuesta como que todo es relativo, ¿verdad? Yo lo hago o intento hacerlo de una manera, ¿verdad? Si alguien me dijera, todo es relativo, yo le pregunto si lo que acaba de decir es absoluto o es relativo. O sea, si la afirmación todo es relativo, ¿es absoluta o es relativa? Ok, sí, sí. Si es absoluta, porque ellos lo proponen como un absoluto, entonces significa que todo es relativo. Perdón, si es absoluta, significa que no todo es relativo. Exactamente. Y si es relativo, significa que no tiene la verdad absoluta la afirmación que está haciendo y que se puede rebatir. Pero básicamente ahí podría caerse el argumento. Eso le llamamos una afirmación que se autorrefuta, ¿verdad? Porque estoy afirmando que todo es relativo con una afirmación absoluta. ¿Qué cositas tal vez yo tengo que
analizar, verme frente al espejo y decir, bueno, este año me di cuenta de que estas cositas las tengo que mejorar. Logré estas metas a nivel espiritual. ¿Qué me hace falta? ¿Cómo puedo fortalecer mi corazón? Y aquí hay una preguntita muy importante que le iba a hacer a Fabio. Con respecto a esto, cuando ya llegamos al final, ¿verdad?, de nuestro año, o aquellas personas que incluso, Fabio, están empezando a dar sus primeritos pasos en la fe, o los que ya tenemos mucho ratito tal vez en el camino y aún así seguimos jalando esa cruz, ¿verdad?, de cosillas que nos siguen maltratando el corazón porque nosotros mismos las ponemos en el camino. Nos ponían una pregunta aquí muy importante que dice, yo soy la verdad, dice el Señor. ¿Cómo llego a conocer esa verdad en mi vida? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde lo busco? ¿En la Biblia? ¿En la iglesia? Ok, cuando yo me veo al espejo, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago para hacer cerrar mi año siendo honesta con mi Señor y decir, bueno, Señor, ¿por dónde empiezo? Para poder llegar a vivir esa verdad tuya en mi vida todos los días y en mi corazón. Hay dos afirmaciones, Caro, y familia de vida abundante, que la Biblia hace, que a mí me parece que conjugan de manera extraordinaria el punto de partida. Uh-huh. En primer lugar, la Biblia dice que Dios se revela, uh-huh, ¿verdad? Sí. O sea, que no podemos conocer a Dios si Él no se da a conocer a nosotros. Uh-huh. Pero esa revelación de Dios no dice que sucede en el vacío. Dice que Dios se revela a los humildes. Claro. Entonces, de hecho, el complemento de la expresión es bastante fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Y le da la espalda a los altivos, ¿verdad? Desde mi punto de vista, el punto de partida es que pudiéramos día a día, muy sinceramente, pedirle a Dios que se nos revele, ¿verdad? Que sí, nos haga saber cada día más cómo es Él. Claro. Hablando del tema anterior también, que Él mismo nos haga ver las cosas en las que estamos uh-huh, fallando, uh-huh, haciendo mal, que es una gran ventaja, uh-huh, porque a veces cuando alguien nos dice que estamos haciendo mal algo, ¿verdad?, nos ponemos defensivos. Claro. Pero cuando no es Dios, así no nos gusta, ¿verdad? Pero cuando es Dios mismo quien nos hace sentir esa necesidad de un cambio, estamos más receptivos y más dispuestos a realizarlos. Entonces, desde mi punto de vista, empieza con las disciplinas cristianas. Uh-huh. En la oración, pidiéndole a Dios que se revele a nosotros. En la Biblia, ¿verdad?, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia todos los días y tratando de buscar ahí el consejo de Dios para nosotros y estando atentos a la iglesia también. Uh-huh. Lo que la iglesia nos da, nos enseña. Tantas posibilidades que tenemos en una iglesia como Vida Abundante, sí, ¿verdad? Sí. Hablábamos antes de entrar al aire, lo que se le podría ir a uno en una red social como Instagram, por ejemplo, viendo videos, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no hacer de un hábito? ¿Por qué no hacer un hábito, por ejemplo, de repasar constantemente lo que la Biblia nos ofrece, lo que la iglesia nos ofrece? Así es. Hay cosas que yo creo que son no solo de consulta obligatoria, sino de consulta frecuente. O sea, que una misma prédica, que un mismo programa, que un mismo pasaje bíblico, podríamos consultarlo varias veces y en la medida en que lo consultamos varias veces, podemos ir agarrando diferentes enfoques y cada vez más revelación acerca de Dios. Sí. Fabio, ahora que decías que muchas veces nos enojamos cuando otra persona nos llega a dar un consejo sobre algo que no estamos haciendo bien. Uh-huh. Y decías que cuando es Dios el que nos hace ver eso, estamos como más receptivos y como más abiertos a recibir, ¿verdad?, ese cambio. ¿Qué pasa con las personas que no? Que tal vez no están tan receptivas uh-huh, a escuchar de Dios lo que Él quiere cambiar en nuestro corazón. Incluso aquellas personas que posiblemente se enojen, uh-huh, porque dicen, es que el Señor me manda un montón de pruebas y ya yo estoy cansado de estar luchando todo el tiempo y no he salido de una cuando ya me estoy metiendo en otra y yo sigo orando por un trabajo que no me llega o sigo orando por una restauración que no se cumple, uh-huh, ¿verdad? Entonces que tal vez incluso están hasta enojados o que han pasado este 2023
por muchas pruebas emocionales de pérdidas de trabajo, de duelo, de vicios, de verdad, de algunas de dificultades económicas, etcétera, y llegan a terminar el año enojados, ¿verdad? Enojados con Dios. ¿Cómo manejar esas emociones cuando estamos enojados con Dios? Es bastante interesante. Yo creo que no existe una sola persona que no se haya enojado con Dios en con algún papá, momento, con papá. ¿verdad? Con papá Dios, sí. Decía una persona, una amiga mía, me agarré con Dios, ¿verdad? Yo le decía, bueno, no me parece tan buena idea agarrarse con Dios. Hay muchas personas con quien agarrarse, pero con Dios no, ¿verdad? A mí me parece que cuando nos enojamos con Dios, estamos sufriendo de una falta de comprensión de las formas en que Dios actúa, ¿verdad? Muchas de esas formas, Caro y amigos que nos ven, son perceptibles solo en el largo plazo, ¿verdad? Siempre recuerdo que alguien quizás se decepcionó de una respuesta que yo le di cuando me dice, Fabio, ¿qué está haciendo Dios con vos ahorita? Ajá. Y yo le dije, mire, el asunto mío, el asunto conmigo, ¿verdad? Con Fabio, es que yo tengo como un retraso de unos 5 años en la comprensión. O sea, yo vuelvo a ver ahorita, diciembre de 2023, y empiezo a reflexionar y creo entender qué Dios estaba haciendo conmigo cuando me operaron de aquí de la mandíbula en 2018. Qué Dios estaba haciendo con nuestra familia cuando mi hijo fue sometido a una operación, ¿verdad? A mí me parece que cuando nos enojamos con Dios, eso obedece a una falta de comprensión de las maneras en que Dios actúa. Y normalmente esa comprensión se logra a veces porque Dios mismo nos la revela, y a veces esa comprensión viene con el tiempo, ¿verdad? Hay un personaje bíblico muy famoso que se peleó con Dios y le decía, Dios, ¿qué pasó conmigo? Mis hijos se murieron, la doñita estaba molestando más de la cuenta, las propiedades que tenía se fueron. Es el famoso Job, así ¿verdad? es. Y en algún momento Dios lo confronta y le hace ver su falta de comprensión de los planes eternos de Dios, ¿verdad? Le hace entender su temporalidad y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo? Y Job en silencio. ¿Dónde estabas tú cuando tal y tal cosa? ¿Verdad? Etcétera. Entonces básicamente el libro, que es un poema maravilloso, lo que hace es contrastar la comprensión finita, temporal, limitada, subjetiva que tenemos los seres humanos con la comprensión absoluta, eterna, soberana que Dios tiene de los hechos y de los eventos. Desde mi punto de vista, entonces, tratar de pedirle a Dios que nos haga tener un punto de vista celestial desde el punto de vista de Dios y no desde nuestra humanidad, nos permitirá transitar por los momentos difíciles de la vida, ¿verdad? Sabiendo que Dios tiene control de todo. Un pastor argentino, no recuerdo ahorita el nombre, nos visitó en Vida Abundante hace varios años. Él decía que uno tiene que tener 2 clases de fe. Fe en el poder de Dios y fe en la sabiduría de Dios. Y entonces él dice, yo creo en el poder de Dios, en que Dios puede devolverme un trabajo, devolverme a mi esposo, en que Dios puede devolverme a mi hijo. Eso es tener fe en el poder de Dios. Sí. Pero él dice, hay que tener fe también en sabiduría de Dios. Esto es, que si Dios no me devuelve a mi esposo, que si Dios no me devuelve el trabajo, que si Dios no me devuelve alguna propiedad que perdí, es porque hay propósito en eso, de algún lado. Y qué difícil entender eso, ¿verdad? Como decís vos, desde nuestra humanidad, porque a veces nuestras circunstancias siguen siendo las mismas circunstancias que nos rodean siguen siendo las mismas por mucho tiempo y son circunstancias complicadas. Pero el Dios que tenemos tal vez no quiere que las circunstancias cambien, sino que cambiemos nosotros propiamente. Y ahí es donde está el trabajo más difícil. Quiero preguntarle a Yadir si tenemos un par de minutitos más para hacer la última pregunta. Vamos a ver, por acá tengo una preguntita, dice, bueno, Sandra Chavarría nos manda saluditos, y tengo a Cintia Cascante que dice, don Fabio, lo felicito por la excelente enseñanza del fin de semana, la verdad muy necesaria y valiente, que Dios nos dé el valor y la sabiduría para hablar con verdad y amor, ser luz en medio de tanta oscuridad. Qué bonito.
Qué lindo, qué lindo. La última pregunta, o el último tema que me gustaría tocar hoy, Fabio, es con respecto a cómo la soledad es derrotada por medio de la verdad de Cristo. Y esto lo hablaba ayer con mi hija. Ella tiene 21 años y hablábamos de cómo para esa época hay tanta gente feliz celebrando en la calle, ¿verdad? Corriendo a comprar un montón de cosas que yo no sé quién dice que uno tiene que comprar cosas en diciembre antes de que sea el 24. O sea, la gente corre como si fuera una maratón, ¿verdad? Una necesidad tan extraña. Y hablábamos de eso, tanta gente en la calle, tanta gente corriendo, gastando esas presas y todo, pero también cuánta gente sufriendo. Estábamos nosotras dos en una presa y había un señor pidiendo. Entonces yo decía, Dios mío, toda esta gente corriendo por comprar regalos y esta persona simplemente está esperando una moneda. Entonces hablábamos de eso. ¿Cuántas personas en este momento, para ellos la Navidad no es motivo de celebración, sino de duelo, de dolor, de tristeza, de recuerdos, de traumas, de falta de empleo, de una situación económica difícil, de un divorcio? O sea, hay muchos sentimientos y fin de año es como que todo el mundo hace esa reflexión, ¿verdad? De dónde estoy, cómo me siento, qué hice, qué gané, qué perdí. ¿Cómo Dios solventa esa soledad, esa tristeza, esa depresión, ese recuerdo constante de las cosas que pasaron en el año que me dan tristeza? ¿Cómo hace Dios para llenar nuestro corazón? ¿Y cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para abrirme a recibir esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que Dios otorga en estos momentos? El libro de Juan, lo tratábamos el fin de semana, cuando afirma que el Espíritu de verdad va a venir a nosotros, dice que tiene dos funciones. Uno es acompañarnos, sí, y otro dice que es para que no estemos huérfanos. Eso es lo que dice el texto. La clave para mí es la comunión. Es la comunión, ¿verdad? El no hacer de nuestra vida cristiana una seguidilla de ¿cómo se llama? De rituales, ¿verdad? Voy a la iglesia, me levanto, digo gracias Dios, pongo una emisora cristiana, sí, sí, escucho Somos Vida el martes a las 6. No me lo pierdo. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino mantener verdaderamente una comunión que sea fresca, claro, con Dios, de manera que cada encuentro con Él en oración, que cada encuentro con la Biblia, en el estudio de su palabra, sea vital, nos inyecte la vitamina que nosotros necesitamos, porque Dios está a la distancia de una oración. Es cuestión de clamar y el Señor está ahí. Ahí está. ¿Verdad? Sí. Y entonces es fundamental que nosotros revisemos si nuestra vida cristiana es una vida de relación y de comunión, o es una vida de ritual, de algún tipo de ritualismo. Correcto. que nos esté consumiendo, porque esa no es la expectativa. De hecho, si fuera algún tipo de ritualismo, algún tipo, por ejemplo, de filosofía, la verdad hubiera sido una serie de propuestas, pero es una persona, y las personas tenemos la facultad de relacionarnos, y esa es la expectativa de Dios para nosotros, que podamos sentir verdaderamente el abrigo de Dios en nuestras vidas, el abrigo de Jesús en nuestras vidas. Y que nazca Jesús en nuestros corazones en esta Navidad. Definitivamente. De una manera real y tangible. Porque, curiosamente, lo que vivamos en esta Navidad en términos de comunión con Dios y en los demás es lo único que va a quedar. Así es. Una de las características de la Navidad es que es altamente temporal, ¿verdad? O estacional, ¿verdad? O sea, sí, las luces en enero se están quitando, los tamales se acabaron, los tamales, el aguinaldo a veces se acaba antes del 15 de diciembre. Dios mío, sí, por Dios. ¿Verdad? Las fiestas se acaban y todo vuelve. Todo vuelve a la normalidad. Pero aquello que hemos sembrado en nuestra comunión con Dios y en la comunión con otros, eso permanece. Y yo sé que estamos sobre tiempo, pero desde que hiciste la pregunta,
me vino a la mente la idea de que nosotros como creyentes podríamos ser los instrumentos de Dios para que Él pueda tratar con la soledad de alguien. Ah, sí, ¿Verdad? Totalmente. Porque Totalmente. La sociedad tiene conductas que son de terror, Sí. ¿verdad? Usted lee en las noticias o ve en las noticias y en enero salen, bueno, los hospitales y los albergues Llenos, para adultos repletos. Ay, y sí. para adultos mayores. Qué La gente tristeza, fue, sí. dejó a los señores el 20 de diciembre y Sí. algunos los recogen el 15 de enero y Y otros no otros los no. recogen. O el montón de mascotas abandonadas también. También, ¿verdad? Entonces, pienso en la manera en que cada uno de nosotros puede hacer respuesta de parte de Dios Sí. a la oración de alguien que se siente solo. Tenés toda Podría la ser razón. abrir otro espacio en la cena de Navidad. Por supuesto. Podría ser abrir otro espacio en mesa, en la cena de fin de año. Podría ser agregar a 2 niños más cuando vayamos al parque de diversiones, ¿verdad? Claro. O simplemente invitar a la familia de lado a compartir con nosotros, ¿verdad? Porque Dios trata con la soledad del ser humano, pero muy a menudo trata con esa soledad a partir de sus hijos. Sí, qué bonito eso que dices, Fabio. Yo creo que podríamos dejar eso de tarea hoy. Dice Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, Dios los bendiga grandemente, bendiciones. Son mensajitos que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Y quiero dejarle esa tarea, Fabio, eso que acabas de decir, a la gente que nos está escuchando en casita. Yo creo que es importante tomar en cuenta que somos instrumentos de nuestro Señor y que definitivamente una llamada, una disculpa, una invitación a un cafecito, incluir en el diario que usted va a hacer de compras a alguien que usted sabe que esté pasando por una situación difícil, alguien que no tenga trabajo, ayúdele a armar un currículum a aquella persona que está buscando trabajito. Hay tantas maneras de dar amor para que las otras personas sientan que de verdad la Navidad vive en sus corazones, o sea que de verdad ese Jesús que va a nacer el 24, ¿verdad? Porque es una costumbre nuestra, que realmente nazca pero con hechos, como decías vos, en los corazones de los demás a través de lo que nosotros podemos dar. Fabio, muchísimas gracias por tu tiempo. Me alegra montones tenerte por acá, espero que se repita. Tienes que predicar más a menudo. Hay que hablar con Richie, ¿verdad? Para que Fabio siga dando estas cátedras tan preciosas de conocimiento, porque realmente cada vez que vos predicas sí es como mucho de apuntar y decir, vea, y esto, es muy enriquecedor definitivamente, y siempre es un gusto para nosotros tenerte por acá y te deseamos una feliz Navidad. El gusto es mío, encantado de poder compartir aquí con la familia de Vida Abundante. A veces uno piensa que es un poco más relajado por estar en silloncito y todo, Sí. y sí, Pero, es más cómodo, pero igual es igual de tenso, ¿verdad? Igual uno no sabe qué van a preguntar y la gente piensa que uno podría tener todas las respuestas, pero encantado de poder compartir con la familia de Vida Abundante una feliz Navidad a todos, un feliz año nuevo también, y que el Señor Jesús sea el centro de nuestras vidas y de nuestras celebraciones. Así es, Fabio, así es. Mi gente linda, pues nos vamos. Y ya se nos está acabando el año, pero todavía tenemos un par de programitas ahí, ¿verdad? Para poder compartir con ustedes estas fechas especiales. Le agradezco a mi compañero Yadir Rodríguez por todo el esfuerzo de hoy, a pesar de que tuvimos un inconveniente tecnológico. Aquí seguimos hasta el final. Les mandamos un fuerte abrazo, que pasen una semana maravillosa. Nos vemos el próximo martes al ser las 6 de la tarde, aquí en su programa Somos Vida. Que Dios me los bendiga.